Listos para un nuevo desafío contable. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de los activos intangibles. Ajá, esos activos que no podemos tocar, pero que a veces valen más que un tesoro. Para guiarnos, usaremos la sección 18 del IFRS para pymes. Una norma que busca poner orden en este universo intangible. Empecemos por lo básico. ¿Qué define un activo como intangible? Según la norma, debe ser identificable, sin forma física y no monetario. Piensa en una marca famosa, o en una patente, o el software que hace funcionar su teléfono. Todos esos son ejemplos de activos intangibles. Y lo clave es que sean identificables. O sea que cumplan al menos una de dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera, que sean separables. Es decir, que puedan venderse o transferirse de forma independiente. Como la venta de una lista de clientes de una empresa. Exacto. O la transferencia de una licencia de software. La segunda condición. Que el activo intangible surja de un contrato o de un derecho legal. Como una patente que otorga el derecho exclusivo de explotar una invención. Correcto. Entonces, si tengo una idea genial para un nuevo producto, pero aún no la he patentado, no puedo considerarla un activo intangible. Así es. La idea en sí misma no es suficiente. Necesita un derecho legal que la respalde o la posibilidad de separarla y transferirla. Ya veo. Y ahora, ¿cómo sabemos si debemos incluir un activo intangible en el balance de la empresa? La norma establece 3 condiciones adicionales. Cuéntenos más sobre esas condiciones. Primero, la empresa debe esperar tener beneficios económicos futuros de ese activo. Es decir, que la empresa espere ganar dinero con él. Exactamente. No basta con tener una patente, debe existir una expectativa razonable de que esa patente genere ingresos. Así es. La segunda condición es que el costo del activo pueda medirse con fiabilidad. O sea, no podemos simplemente adivinar cuánto vale una marca o una patente. Necesitamos datos, estudios de mercado, análisis, algo que sustente esa valoración. Y la tercera condición. Que el activo no sea resultado de un gasto interno en un elemento intangible. ¿Podría darnos un ejemplo? Claro. Si una empresa decide invertir en el desarrollo de un nuevo software, los gastos en investigación y desarrollo durante esas fases se consideran gastos de periodo, no un activo intangible. Entiendo. Solo cuando el software está terminado y listo para generar ingresos, podemos empezar a considerarlo como un activo. Exacto. Entonces no es tan simple como decir, invertimos en desarrollo, por lo tanto tenemos un activo intangible. Hay que analizar cuidadosamente cada caso. La norma busca reflejar la realidad económica de la empresa, no inflar artificialmente su valor. Y hablando de valor, ¿cómo se determina el valor inicial de un activo intangible? Hay 2 escenarios. Si adquirimos el activo de forma independiente, su costo inicial será el precio de compra más cualquier costo directamente atribuible a su preparación para su uso. Como honorarios legales o comisiones. Correcto. Y en el caso de una combinación de negocios. Por ejemplo, al comprar una empresa que ya posee una cartera de patentes. En ese caso, el costo inicial del activo intangible será su valor razonable en la fecha de adquisición. Valor razonable. Podría explicarlo de forma más sencilla. Imagine que vende su automóvil. El valor razonable sería el precio que un comprador dispuesto a pagar y un vendedor dispuesto a vender acordarían, considerando el estado del vehículo, su kilometraje, etc. Ya veo. No se trata de un precio arbitrario, sino de una evaluación objetiva que toma en cuenta las condiciones del mercado. Exacto. Y en una combinación de negocios se utilizan diversos métodos para determinar ese valor razonable. Hasta ahora hemos hablado de la compra de activos intangibles. Pero ¿qué sucede con los que obtenemos gratis? Como una subvención del gobierno. Buena pregunta. Si una empresa recibe una subvención para adquirir o desarrollar un activo intangible, el costo inicial de ese activo será su valor razonable en la fecha en que se recibe la subvención. Entonces, incluso si no pagamos por el activo directamente, debemos reconocer su valor en el balance. Así es. Y finalmente, ¿qué sucede con los activos intangibles que la empresa genera internamente? Este es un tema complejo. La norma IFRS para pymes establece criterios estrictos para la capitalización de los gastos internos en activos intangibles. ¿Por qué? Para evitar que las empresas inflen artificialmente su valor. ¿Podría darnos un ejemplo? Si una empresa desarrolla internamente un software que luego comercializa, los gastos en investigación y desarrollo, que son las fases iniciales, deben reconocerse como gastos del periodo. Solo cuando el software está terminado, listo para su uso o venta, y se cumplen ciertas condiciones adicionales, se puede reconocer como un activo intangible. La línea que separa un gasto de un activo intangible en el caso de los desarrollos internos es muy fina. Exacto. Y es aquí donde la experiencia del contador entra en juego. No hay fórmulas mágicas. Cada caso debe analizarse individualmente. Hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte.
Definimos qué son los activos intangibles, cómo se reconocen, cómo se determina su valor inicial y exploramos las particularidades de los desarrollos internos. En la próxima parte nos adentraremos en la gestión de estos activos a lo largo del tiempo. Amortización, deterioro del valor y otras cuestiones fascinantes. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de los activos intangibles. En la primera parte exploramos su definición, reconocimiento y valoración inicial. Ahora, ¿cómo gestionamos estos activos a lo largo del tiempo? Porque un activo intangible no es algo estático. Su valor puede fluctuar, puede disminuir con el tiempo o incluso volverse obsoleto. ¿Cómo se refleja eso en la contabilidad? Uno de los conceptos clave es la amortización, similar a la depreciación de los activos tangibles. La amortización distribuye el costo del activo intangible a lo largo de su vida útil. Vida útil. Los activos intangibles también tienen fecha de caducidad. Hay marcas que parecen eternas. Es cierto que algunas marcas tienen un poder de permanencia increíble, pero incluso las marcas más icónicas están sujetas a los vaivenes del mercado, a las preferencias del consumidor. La norma contable nos obliga a ser realistas, a reconocer que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita. ¿Y cómo se determina esa vida útil? ¿Hay alguna fórmula mágica? No hay una fórmula única, pero la norma nos ofrece algunas pautas. Para los activos intangibles que surgen de un derecho contractual o legal, como una patente, la vida útil no puede exceder el periodo de esos derechos. Claro, si una patente tiene una duración de 20 años, la vida útil del activo intangible asociado a esa patente no puede ser mayor. Exacto. Pero incluso si el derecho legal tiene una duración larga, la vida útil del activo intangible puede ser menor si la empresa estima que no lo usará durante todo este tiempo. Por ejemplo, si una empresa adquiere una licencia de software por 10 años, pero planea actualizar a una versión más moderna en 5 años, la vida útil del activo intangible sería de 5 años. Precisamente. La vida útil se basa en la mejor estimación de la empresa, sobre el periodo durante el cual espera obtener beneficios económicos del activo intangible. ¿Y qué sucede con los activos intangibles que no están basados en un contrato o derecho legal? ¿Cómo se estima su vida útil? En esos casos, la norma nos dice que debemos basarnos en la mejor estimación de la gerencia, considerando factores como la obsolescencia tecnológica, los ciclos de vida del producto, las expectativas de uso y otros factores relevantes. Suena un poco subjetivo. No hay un límite. Para evitar que las empresas inflen la vida útil de sus activos y reduzcan artificialmente sus gastos de amortización. Sí, la norma establece un límite máximo de 10 años para la vida útil de los activos intangibles, los que no tienen una vida útil legal o contractual definida. 10 años. Parece un número arbitrario. Podría parecerlo, pero esta limitación refleja la dificultad inherente de estimar la vida útil de los activos intangibles a largo plazo. La norma busca un equilibrio entre la flexibilidad para reflejar la realidad de cada activo y la necesidad de evitar manipulaciones contables. Ya veo. Entonces, una vez que hemos determinado la vida útil, ¿cómo calculamos la amortización? Hay varios métodos de amortización, pero la norma nos dice que debemos elegir el método que refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros del activo. ¿Podré darnos algunos ejemplos? Claro, si la empresa espera obtener beneficios económicos de forma constante a lo largo de la vida útil del activo intangible, el método lineal sería el más adecuado. En este método, el costo del activo se divide en partes iguales a lo largo de su vida útil. O sea, si tenemos un activo intangible con un costo de $10,000 y una vida útil de 5 años, la amortización anual sería de $2,000. Fácil de calcular. Exacto. Pero si se espera que los beneficios económicos sean mayores al principio y luego disminuyan gradualmente, se podría utilizar otro método, como el método de doble saldo decreciente. Este método aplica una tasa de amortización mayor en los primeros años y luego la reduce progresivamente. Interesante. La elección del método de amortización puede tener un impacto significativo en los resultados de la empresa. Sin duda. Por eso es fundamental elegir el método que mejor refleja la realidad económica del activo intangible. Y al final de la vida útil del activo queda algo de valor, lo que llamamos valor residual. En la mayoría de los casos, se asume que el valor residual de un activo intangible es cero al final de su vida útil. Siempre. No hay excepciones. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, si existe un compromiso de un tercero para comprar el activo al final de su vida útil, o si existe un mercado activo para ese tipo de activo y se puede determinar su valor residual con fiabilidad. Entiendo. Entonces, la amortización es un proceso continuo. Debemos estar atentos a cualquier cambio que pueda afectar la vida útil del activo o su valor residual. Exacto. La norma nos dice que debemos revisar nuestras estimaciones al menos una vez al año y ajustarlas si es necesario. La vida de un activo intangible no es estática. Puede verse afectada por cambios tecnológicos en el mercado o en la estrategia de la empresa. Todo esto tiene mucho sentido. Pero, ¿qué sucede si, a pesar de la amortización,
el valor del activo disminuye significativamente. ¿Qué hacemos entonces? Ahí entramos en el terreno del deterioro del valor. Un tema que abordaremos en detalle en la próxima parte de nuestra inversión. Y aquí estamos de vuelta, explorando el intrigante mundo de los activos intangibles. En la segunda parte hablamos de la amortización, ese proceso que distribuye el costo del activo a lo largo de su vida útil. Pero ¿qué pasa cuando el valor de un activo intangible cae en picada de repente? Ahí es donde entra en juego el deterioro del valor, ¿no es así? Exactamente. Imagínese que una empresa tiene una patente para un nuevo medicamento. Al principio se esperan ventas increíbles, pero luego, digamos que un competidor lanza un medicamento similar, más efectivo y más barato. ¿Qué cree que pasaría con el valor de esa patente? Sin duda se vería afectado drásticamente. Supongo que ahí es donde la contabilidad debe reflejar esa realidad. Así es. La norma IFRS para pymes nos dice que hay que comparar el importe en libros del activo, o sea, su valor en el balance, con su importe recuperable. Importe recuperable. Suena a algo que solo los contadores entienden. Bueno, en realidad no es tan complicado. El importe recuperable es el mayor entre dos valores. El valor razonable menos los costos de venta del activo y su valor en uso. A ver. Valor razonable menos costos de venta. Valor en uso. ¿Podría explicarlo de forma más, digamos, terrenal? Por supuesto. Imagine que quiere vender el activo. El valor razonable menos los costos de venta sería lo que podría obtener por él. Por otro lado, el valor en uso es lo que espera obtener si continúa usándolo en sus operaciones. Ya entiendo. Entonces, si el importe en libros, el valor que tenemos en el balance, es mayor que el importe recuperable, tenemos un problema. Exacto. La norma nos obliga a reconocer una pérdida por deterioro del valor. Es decir, reducir el valor del activo en el balance y esa pérdida afecta la rentabilidad de la empresa. ¿Y cómo se calcula esa pérdida? Es simplemente la diferencia entre el importe en libros y el importe recuperable. Así es. Sin fórmulas complicadas. La pérdida por deterioro es la diferencia entre lo que tenemos en el balance y lo que realmente podemos recuperar del activo, ya sea vendiéndolo o usándolo. Interesante. Entonces, determinar el deterioro del valor no es un simple cálculo automático. Requiere analizar cuidadosamente el valor del activo. Exacto. La norma nos da pautas para realizar esa evaluación. Debemos considerar factores como los cambios en el mercado, en la tecnología, la situación financiera de la empresa. Cualquier indicio de que el valor del activo puede haber disminuido. Claro, porque el valor de un activo intangible no es inmutable. Puede cambiar debido a muchos factores externos. Así es. Por eso la norma nos exige revisar el deterioro del valor al menos una vez al año, o con más frecuencia si hay indicios de una posible pérdida. Increíble cómo la norma IFRS para pymes nos guía en este complejo mundo contable. Ya casi terminamos nuestra inmersión en los activos intangibles. ¿Qué nos queda por explorar? El último paso del ciclo de vida de un activo intangible, su retiro o disposición. ¿Cuándo llega ese momento? ¿Cuándo nos despedimos de nuestro activo intangible? Hay dos escenarios principales. Primero, cuando vendemos o nos deshacemos del activo. Por ejemplo, al vender una patente a otra empresa. En ese caso, el activo desaparece de nuestro balance. Y reconocemos una ganancia o pérdida, dependiendo del precio de venta. Es similar a la venta de cualquier otro activo. Exactamente. El segundo escenario es cuando ya no esperamos obtener beneficios económicos del activo, ya sea por su uso o por su disposición. Es decir, cuando el activo se vuelve obsoleto. Por ejemplo, un programa de software que queda desfasado por los avances tecnológicos. Correcto. En ambos casos, la norma nos dice que debemos dar de baja el activo intangible del balance y reconocer una ganancia o pérdida en el resultado del periodo. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión, desde la definición y el reconocimiento de los activos intangibles hasta su disposición final, pasando por la amortización y el deterioro del valor. Un viaje fascinante por el mundo de la contabilidad. Sin duda. Y a medida que el mundo empresarial se vuelve más digital, más impulsado por la innovación, comprender los activos intangibles se vuelve crucial. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como nosotros. Y recuerden, en el mundo empresarial actual, a veces lo más valioso es invisible. Hasta la próxima.